Ya estamos grabando. Muy bien. Hola, Lucero. Hola, Yori. Bueno, en las clases pasadas hemos tenido varias cosas, varios temas que han ido apareciendo. Am, el primer tema es un tema filosófico. El tema filosófico se concentra en este cuadro de dicotomías. Y hemos estado repasando las dicotomías y explicándolas, algunas que necesitan mayor explicación, como este contraste entre la guerra y la paz, um, que bajo la columna de la guerra hay varias consideraciones de diferentes disciplinas, disciplinas que en buena cuenta expresan la complejidad en la que estamos metidos los seres humanos. Y en esta complejidad, bueno, todos tenemos algo de economistas, algo de administradores en nuestra vida, algo de negociadores, ¿no? Algo de la preocupación por la salud versus la enfermedad, ¿no? Eh, todos, todos nosotros en algún momento tenemos que dar juicios, ¿no? Y ahí participa nuestra función de justicia, eh, con la famosa tendencia al castigo o a la corrección. Si nosotros amáramos la vida, eh, la tendencia sería justamente la perspectiva que se pone en ese cuadro, es decir, pasar de la columna de la guerra a la columna de la paz. Muchas veces los castigos recibidos, ya sea por los padres, por, ¿qué te digo?, lo que puede ser una actitud conflictuosa en los colegios, no solo con los profesores, sino con los mismos compañeros, ¿no? El famoso bullying, ¿no? Eh, todo esto genera resentimientos, fastidios, que van acumulando a veces en forma inconsciente una amargura con respecto a la vida y queremos salir de esta amargura de alguna manera. A veces llegamos al extremo de querernos morir. Y querernos morir se expresa de una manera violenta a través de lo que le llaman el suicidio, o de una manera casi insospechada, que es cuando hacemos cosas que poco a poco nos hacen daño, que poco a poco nos van matando, ¿no? Las maneras de escabullirse a la vida porque la vida no nos gusta. El ideal debería ser que cada uno de nosotros tengamos un objetivo para la vida, de tal modo que nos guste la vida, nos interese vivir. Y de esa manera, pues, luchamos hasta donde se pueda por lo que nos gusta, por lo que queremos, ¿no? Y la mejor manera de hacerlo es pensando en cosas que no solo me hacen bien a mí, sino que le hacen bien también a los demás, de tal modo que nuestra convivencia pueda ser mejor. Y ese pues es el plano filosófico de todo esto, ¿no? El objetivo de estudiar en la universidad para saber algo
ser útil a los demás, para que los demás incluso terminen pagando por lo que hacemos, ¿no? Nos paguen, ¿no? O sea, nos consideren necesarios, ¿no? Eso es lo que queremos todos. Y por eso es que estudiamos, trabajamos, ¿no? La perspectiva de la vida de cada uno. Creo que eso es importante. Como yo les dije, en mi caso personal, cada uno debe ponerse a pensar en su situación, ¿no? En mi caso personal, después de la frustración de no haber entrado a la Marina, encontré una ruta por casualidad. Y esa ruta es la que me guía hasta ahora y es la madre de este curso, en buena cuenta, ¿no? Este descubrimiento sobre la clonación de zanahorias me llevó a ver la importancia que tiene el desarrollo tecnológico para lograr una vida más completa, tener perspectivas que sobrepasen incluso a lo que pueda ser tu periodo natural de vida, es decir, el periodo vital en que uno, desde que uno nace hasta que uno muere, ¿no? ¿Por qué? Porque lo importante es que uno no solo haya vivido unos años, sino que uno pueda trascender. Trascender no es necesariamente una perspectiva religiosa, es una perspectiva de el dejar huella, ¿no? En mi caso creo que mi padre dejó una huella muy importante, mi madre también, eh, pero el que era maestro, o sea, en la manera de relacionarse, a pesar de ser marino de guerra, era un hombre de paz, ¿no? Era mi padre con esta perspectiva, este respeto, no importa la edad que tengas, respeto a la condición humana. Y bueno, muchos de esos recuerdos normalmente yo los vierto en nuestras conversaciones en clase, porque al final son las cosas que yo he aprendido y que creo que pueden ser útiles no solo para mí, sino para todos, ¿no? Y bueno, en las cosas que se van viendo, la siguiente cosa que hemos visto y que hemos visto en la clase pasada son estas formas que tiene ya bajando a tierra, en concreto, el Banco Central, para tener un control sobre la inflación, ¿no? Manejando la emisión y la contracción monetaria, es lo que vimos en la clase pasada, a través de 4 mecanismos, ¿no? El primero era el de el redescuento de letras, que era un sistema de crédito para la emisión de soles, ¿no? Y contracción de soles. El segundo eran las operaciones de compra y venta de moneda extranjera, sobre la base de la posibilidad de que la moneda extranjera entre al país o salga del país a través de, por ejemplo, exportaciones, importaciones, ¿no? Que es la balanza comercial, la balanza de servicios, ¿no? Servicios de correo, servicios de transporte, ¿no? A través de las transferencias que hacen las personas, que no son un acto comercial, sino que son un acto de entrega sin esperar algo a cambio o algo económico a cambio. Por ejemplo, cuando un pariente nuestro nos hace transferencia del exterior para el bienestar de nuestra familia, o sea, lo hace de repente por amor, ¿no? Por un compromiso de cariño, de supervivencia a veces, ¿no? También los flujos de moneda extranjera vienen por el lado de inversión extranjera o por el lado del endeudamiento.
¿no? Y todas estas figuras de inversión extranjera tienen su retorno, ¿no? El retorno de la inversión es la utilidad que luego sale del país, ¿no? Y el retorno del endeudamiento es el pago de la deuda con sus intereses. También hay las posibilidades de que el país o nosotros seamos inversores en el exterior y así salen divisas, ¿no? De tal modo que todo este flujo de divisas son los que se manejan a través de la balanza de pagos del país, ¿no? Entonces, el Banco Central tiene dos tareas principales. Uno es la administración de la moneda nacional y la otra es la administración de la moneda extranjera. Y ese flujo de moneda extranjera es lo que lleva a esta venta y compra de moneda extranjera en el Banco Central para la formación de reservas internacionales netas. Ya habíamos hablado de los soles que vende el Banco Central a cambio de dólares conforman la posición de cambios. Yo les había dicho que estábamos en un nivel de 70.000 millones de dólares de reservas internacionales netas, pero en la tarde de la última clase vi que el Banco Central, que manda un informe constante sobre el estado de situación, el nivel de reservas había llegado a 75.000 millones. Y también dije que la posición de cambios estaba alrededor de 40.000 millones, no, está en 45.000 millones de dólares, ¿no? ¿A qué me refiero con reservas internacionales netas negativas? Estuve explicando sobre el nivel de reservas internacionales netas, que fueron negativas, que se produjo en el momento del final del primer gobierno de Alan García, es decir, en el año 90, y en el año 90 lo que pasó es que debíamos más plata de la que teníamos en reservas. Y a eso es lo que generalmente se le considera reservas internacionales netas negativas, ¿no? Moneda extranjera, dólares, en reservas no teníamos nada, más bien lo que había eran obligaciones de pago de corto plazo incluso, ¿no? Y no había plata, ¿no? Y a eso es lo que se considera normalmente reservas negativas. Y bueno, es el segundo mecanismo compra y venta de dólares. Hablamos incluso de dólares que no tienen un registro claro, a lo cual el Banco Central le llama la cuenta de errores u omisiones. Y no tiene un registro claro porque no son operaciones formales, ¿no? Y no solo algunas no son formales, sino también son ilegales, ¿no? Como por ejemplo las operaciones por narcotráfico, las operaciones por venta de oro a través de las fronteras, ¿no? De estos lavaderos de oro ilegales, ¿no? Estas minas ilegales que depredan el bosque, ¿no? La selva. Y también por operaciones de contrabando, ¿no? Hay entrada y salida de moneda extranjera por eso. Lo que pasó en los años 90 es que comenzó a ser muy fuerte este tipo de operaciones, ¿no? Y es por eso que hubo tanto problema de legalidad con respecto a la moneda extranjera. Y eso llevó, les conté incluso, a que el Banco Central tuviera incluso que imponer un encaje legal mucho más alto para la moneda extranjera que para la moneda nacional. Y después decíamos que el Banco Central también tenía dos mecanismos más de control de la moneda nacional a través de las operaciones de mercado abierto, estas emisiones,
de certificado de depósitos del Banco Central y también habíamos hablado de el rol que cumple el encaje legal no solo para tener un fondo de reserva para el caso de corridas financieras, sino también para controlar la masa monetaria que circula en la sociedad, ¿no? Y entonces decíamos que cuando la masa monetaria le parece al Banco Central que es demasiado grande, la contrae a través de elevar la tasa de encaje legal, ¿no? De esta manera contrae la masa, ¿no? Y cuando es al revés, cuando considera que puede ampliar la masa monetaria, baja la tasa de encaje legal. Esto no es muy frecuente, pero es una herramienta más que tiene el Banco Central. Entonces, 4 mecanismos, decíamos, que el Banco Central tiene para mantener estos controles. Uno, el de redescuento de letras. 2, el de compra y venta de dólares. 3, el de las operaciones de mercado abierto. Emisión de certificado de depósitos. Y 4, el encaje legal. Pero cuando llegamos ahí, creo que les insinué que estoy preocupado por la política que el Banco Central tiene con respecto al control de moneda. Y esto tiene que ver directamente ya con el objetivo de nuestro tema, del curso de finanzas y abundancia. ¿Por qué? Porque el objetivo, pienso que debería ser que se amplíe la cantidad de producción en el país. Y la mejor manera de hacerlo es que todo esto se haga con eficiencia. Y para la eficiencia lo mejor es buscar apoyo en la ciencia y en la tecnología. Debería haber priorización en ciencia y tecnología, de tal modo que la productividad de cada cosa que se haga en el Perú sea mayor, ¿no? Y al elevar la productividad van a haber efectos que también lo vamos a ver, como por ejemplo el efecto de desempleo que puede causar una mejora de tecnologías, ¿no? Por ejemplo, yo les contaba que en los 80 entro a trabajar a COFIDE y se me asigna una secretaria, ¿no?, para mi trabajo. La secretaria es muy importante. Ahora, la función de la secretaria prácticamente no es muy grande para el tipo de trabajo que hago. ¿Por qué? Porque yo mismo tecleo aquí mis documentos. Yo mismo mando mis correos, ¿no? En esa época yo necesitaba un apoyo extra para hacer eso en la función que yo cumplía en COFIDE, que fue el trabajo que yo comencé a hacer al comienzo de los 80, ¿no? En el año 81 entré a COFIDE a trabajar. Hay unas funciones que ya no son necesitas. Puede ser que necesites un asistente, pero el asistente puede dar el servicio ya no a una persona, sino a varias personas, ¿no? ¿Por qué? Porque la demanda no es tan grande por una persona adicional. Entonces, si mejoran las tecnologías, si logramos mejorar la productividad, van a crecer otro tipo de negocios que también van a ser importantes. Por ejemplo, si yo en lugar de trabajar 8 horas diarias para mis necesidades, para cubrir las necesidades de mi familia, sin pensar en la desesperación por tener cada vez más y entrar a la competencia con los demás porque yo quiera tener más bienes, sino simplemente para que yo pueda ser feliz haciendo lo que me gusta. ¿Qué me gusta a mí? Bueno, a mí me gusta, cada uno tiene sus gustos y hay que respetar los gustos de todos, ¿no? Por ejemplo, en una época yo le di muy fuerte a una actividad deportiva, que es el remo. Miren, yo tengo 71 años y hasta ahora sigo remando.
Se los voy a mostrar. A ver. ¿No? Hace que yo me siente acá, este asiento corredizo, ¿no? Corre, ¿no? Y tiende a regresar. Y este manubrio de acá cumple la función del remo. Y aquí hay una computadora que registra todo lo que se hace en este equipo. A ver, ahí me ha escrito algo, creo. Ya, yo todas las noches, y eso es lo bueno de la pandemia, tengo las noches libres, ¿no? Todas las noches a partir de las 6:30, 7 de la noche, hasta las 9:30, 10, ¿no? Remo ahí, hago varias series. Y como esto está junto a mi escritorio, termino una serie y me pongo, mientras recupero la oxigenación, la respiración, o sea, baja la agitación, me pongo a leer, a hacer, a estudiar, a todo lo que me atrae. ¿No es cierto? Y eso me mantiene sano, ¿no? Esto me mantiene sano. Ustedes saben que, por ejemplo, el tema de la pandemia que estamos viviendo tiene mucho que ver con la actividad cardíaca y pulmonar, ¿no? Y esto es lo más sano que puede haber, ¿no? Y el registro en Redmond lo llevo en una vieja agenda que nunca la usé como agenda, ¿no? Una vieja agenda donde registro cada una de las series que trabajo. Y, ¿no? Miren, hay un montón de páginas llenas. Vamos a ver, ¿no? Un montón de páginas llenas de todo lo que iba haciendo, ¿no? Por ejemplo, anoche, a ver, aquí está la fecha, 20 del 20, no, el 2020, mes 9, día 14, a las 21:50 hice una serie de 543 metros en 3 minutos. Hice 27 calorías, consumí 27 calorías en esa serie, y las pulsaciones, que también me las tengo que controlar, porque yo fui operado del corazón hace, ¿no? Hace 15 años, van en 72. Y voy llevando un registro de los metros por cada día del mes que voy avanzando, ¿no? En este mes he hecho más o menos 6.048 metros hasta ayer, ¿no? Por día. En total, en este mes, hoy estamos 15, vamos a ver hasta dónde avanzo, he remado 84 kilómetros, ¿no? Ya, y eso me hace mantenerme bien. La otra cosa son también imperfecciones que uno tiene, pero que a la vez tienen siempre sus puntos positivos. Biblioteca. Yo les he dicho que es muy importante leer libros. ¿Por qué? Porque los libros tienen una visión mucho más amplia de lo que puede ser un paper. Mucho más amplia. Y lo que importa en nuestra capacidad profesional es que no seamos un tornillo de un gran aparato que no sepamos para qué servimos, sino que cada uno tenga la mayor visión integral posible.
Por eso el cuadro de dicotomías es importante, porque te da visión integral de todos los aspectos en el que tú te metes como individuo y que luego también la organización en la que entras es parte de ese cúmulo de individuos, ¿no? Hasta que llegas a la sociedad en su conjunto, la organización de la sociedad, que puede ser tribal, que puede ser una gens, que puede ser un feudo, que puede ser una nación, ¿no es cierto? O que puede ser la integralidad del mundo. Hoy el coronavirus nos enseña, por ejemplo, que este no es un tema de país, sino que es un tema mundial, ¿no? Y así ha pasado en muchas épocas. Por ejemplo, la gente se ha dado cuenta que cuando un río pasa por su pueblo, ese río viene de otro sitio. Y lo que pase en ese otro sitio tiene influencia en tu pueblo, de tal modo que no puedes ver solo el impacto del río en tu pueblo, tienes que ver el impacto del conjunto, ¿no? Para poder entender y resolver los problemas que sean. El problema del río en un pueblo no se resuelve en el pueblo, se resuelve pensando y coordinando con los otros pueblos por donde pasa el río, ¿no? Esta visión de conjunto es muy importante. Sobre todo si vas a ser economista y si vas a ser administrador. Si vas a ser administrador, no solo debes preocuparte por lo que pasa en la empresa, sino también debes preocuparte por más cosas. Bueno, y para terminar con esta parte, la otra parte de mi vicio es que yo soy comprador compulsivo de libros. Y creo que eso también tiene que verse, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa compulsión genera problemas. Libros por todas partes, ¿no? Libros por todas partes, partes, más libros. Profe, ¿y la mayoría son de ficción o de no ficción? No, hay de todo. Hay lógicamente mucho de finanzas, mucho de riesgos, aquí tienes, ¿no? Aquí hay muchos juguetes también, ¿por qué? Porque vienen las nietas, ¿no? Y aprovechan el espacio libre, pero miren, detrás de esto que es ¿cómo se llama? Estos juegos para cuando una piñata, ¿no? Hay más libros ahí, ¿no? Por todos lados, ¿no? Libros, 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 libros. Cuando tú crees que ya van a terminar toda esta cosa en los libros, entras por aquí a una habitación y encuentras más libros, ¿no? Más libros. Profe, ¿y a quién los va a heredar tantos libros? ¿Ah? ¿Quién los va a heredar? Bueno, el día que yo me jubilé, ¿ya? Yo también que la universidad le falta una gran biblioteca, ¿no? Más aún, yo siento que es muy egoísta tener una biblioteca aquí solito para mí, y por eso yo dije, estoy dispuesto de una vez a que la universidad adquiera mi biblioteca, que yo la done, no venderla ni nada. Donar todo esto que he comprado durante tantos años, ¿no? Siguen habiendo aquí cosas, ¿no? Más libros. Y
porque como te digo, soy comprador compulsivo. Y como comprador compulsivo, no he podido leer todo todavía. Si yo dono mi biblioteca, lo único que quiero es que me dejen entrar a poderla usar. Pero no me gustaría que pase lo que está pasando muchas veces en la universidad. ¿Qué pasa en la universidad? En la universidad está pasando que la biblioteca es muy chiquita, ¿no? Que han hecho edificios para oficinas, salones, ¿no? Pero debería haber por lo menos un edificio que sea biblioteca, de tal modo que cada profesor que se va muriendo o que simplemente quiere donar su biblioteca pueda tener una biblioteca, como existe en la universidad solo una biblioteca que es completa de un profesor, que es la biblioteca Benvenuto. No sé si la conocen. Benvenuto fue un rector de la universidad. No he leído todos, Matías, justamente porque soy comprador compulsivo, ¿no? Y si yo puedo, sigo comprando. Justamente me he comprado una edición de un libro que tiene que ver con este curso, que es Tolstoy, Guerra y Paz, ¿no? Y los tengo ahí en la cola. ¿Por qué? Porque todavía estoy leyendo. Más aún, leo despacio. ¿Por qué? Porque me interesa entender bien lo que estoy leyendo. O sea, no se trata de leer a la volada porque hay un control de lectura. Por eso en este curso no hay control de lectura, porque yo quiero que si lean bien, despacio, piensen, saquen sus conclusiones, no digan al final
Aló, aló. Ahora sí, ya me conecté otra vez. Sí, profe, tuvimos problemas de conexión. Sí. Bueno, ya dimos una vuelta por la biblioteca. Como les decía, yo he recomendado hace tiempo que haya un edificio para que vayan recibiendo la biblioteca de los profesores. Han habido varios profesores que han muerto, otros que han salido de la universidad, ¿no? Y han estado dispuestos a darle su biblioteca a la universidad y no ha sido posible en todos los casos. Han tenido, como no alcanza esos 2 sótanos que tienen ahí para biblioteca, han tenido que discriminar libros y perderse la biblioteca. Una biblioteca, eh, en el caso de mi biblioteca, por ejemplo, son los libros que a mí me han atraído tener, ¿no? Aquí hay libros, a ver, por supuesto, de economía, ¿no? De diferentes épocas, ¿no? Hay un libro impresionante que se los voy a enseñar ahorita, que deberíamos leerlo todos los economistas. Este es un librito muy viejo de la economía de Genofonte. Genofonte, filósofo griego que vivió en la época, eh, en la época de eh, el filósofo Sócrates, ¿no? Y que pone conversaciones entre diferentes personas sobre temas de economía, ¿no? Aquí están las ideas más importantes de lo que es la economía. Y esto es muy viejo. Esta edición, además, es ella misma vieja, es de 1786, ¿no? ¿Cómo la conseguí? Había un señor en la universidad que tenía conocimiento de bibliotecas y me consiguió este librito, ¿no? Y es muy interesante. ¿Por qué? Porque casi no se encuentra este libro por ningún lado. Te vas incluso a la mejor librería que hay en Lima, que para mí es la librería Comunitas, y no lo encuentras, ¿no? Hay libros entonces de filosofía, libros de economía, libros, novelas, libros de historia, bastante historia, ¿no? Y alguien me preguntó, creo que si tenía libros ¿de qué? ¿De futurismo? ¿Qué me dijeron? Yo le pregunté si era de ficción y no ficción. También hay cosas de ficción, no hay mucho, no hay mucho, ¿no? Eh, pero sería interesante también, ¿no? Leer cosas que podrían ser, ¿no? Que la gente se imagina. Ficción, es lindo. ¿Por qué? Porque hay que dar rienda suelta al cerebro, hay que hacerlo pensar. Eso es lo más importante. No es repetir el rollo para dar un examen, no, no. Es decir lo que uno piensa, ¿no? Y eso es la mejor formación como individuo que tenemos cada uno de nosotros que tener, ¿no? Eh, por eso es que lo que yo quería decirles al final es que yo discrepo, por ejemplo, con el criterio que tiene el Banco Central con respecto a la inflación, ¿no? El Banco Central dice que debemos tener 2% de inflación, con la posibilidad de fluctuar un punto hacia arriba, un punto hacia abajo. Yo no, yo creo que lo mejor sería que hay un proceso de inflación negativa, pero inflación negativa con pleno empleo. ¿Cómo lo logras? Como digo, si yo, por ejemplo, me dedico a remar, voy a necesitar una persona que sepa hacer mantenimiento de botes, ¿no?
Si hay muchos que remamos, esta persona que hace mantenimiento de botes no solo va a trabajar él, va a necesitar un ayudante. Y vas a tener unos empleos que ahora no son tantos. ¿Por qué? Porque hay poca gente que rema. Pero, claro, ¿cuándo puedo remar yo? Cuando tengo tiempo libre. Ahora con la pandemia nosotros estamos encontrando una especie de tiempo libre porque yo puedo remar metido en mi casa aquí en este aparato. Por supuesto, sería más difícil, me tomaría más tiempo tener que ir hasta un sitio donde se puede remar, por ejemplo, ahí en la punta, ¿no? Donde va la gente que hace este deporte mayormente, ¿no? Aquí en la zona de Lima, ¿no? Normalmente en provincias, donde más se rema es en la selva, lógicamente, en los ríos, ¿no? Pero el tipo de remo es otro, no es tan deportivo, no es tan sofisticado como esto que tiene hasta sistemas electrónicos para medir las pulsaciones, las calorías que consume, para medir la velocidad que está yendo, etcétera, ¿no? Pero sí, pues se necesita que uno esté saludable porque yo quisiera tener el tiempo suficiente para leer todos los libros que tengo acá. He calculado que si leo a un ritmo de 2 libros por mes, necesito más o menos 630 años de vida más, ¿no? Y ojalá también he leído libros que tienen que ver con medicina, ¿no? Los adelantos que la medicina está dando, ¿para qué? Para ampliar la esperanza de vida de las personas, ¿no? Esperanza de vida, lógicamente, con salud, que puedas mantener tu conciencia, que puedas aprender, seguir aprendiendo. Hay mucho que leer acá, incluso de literatura, ¿no? En la literatura, por ejemplo, si tú lees Dickens, vas a darle mucho color a tus conocimientos de economía, ¿no? Y así el mismo francés que estaba leyendo y que se les mostré la vez pasada, que es el libro de otra vez el libro de Thomas Piketty, ¿no es cierto? Como digo, es un libro grandote, pero no me importa, pues, ni me asusta, ¿no? Es un libro grandote, 1233 páginas, ya llevo 300 páginas leídas, ¿no? Ahí te hace referencia justamente a la importancia de tener una visión de conjunto, leer literatura también. ¿Por qué? Porque los literatos, por ejemplo, de la época de la Reforma, del Medioevo, e incluso los literatos como Dickens, que es de la época de la Revolución Industrial, te pintan las situaciones de cómo vivía la gente en esa época. Y es muy importante entender esto, ¿no? Cómo vive la gente. También hay buenas películas que ver, ¿no? Ahora con el Netflix, todos los otros sistemas de streaming que tienes, estás muy conectado. Y no hay manera de, más bien sientes que te falta tiempo para todo lo que aparece. En consecuencia, ¿cuál debería ser? Tenemos que encontrar una forma, ¿no? Que puede convertirse Goodreads. Claro que me gusta leer. Sí, sí, Matías. Goodreads. Sí, voy a buscarlo, voy a tomar nota. Me dices Goodreads, ¿no? Muy bien. Sí, pues, ¿no? Y más interesante sobre todo es tener círculos de lectura, ¿no? En la universidad
una época, hace más o menos unos 15, no, 13 años atrás, tuvimos círculos de lectura con profesores, ¿no? Leímos libros fascinantes, como por ejemplo El horror económico, ¿no? Entre varios profesores de varias disciplinas. Y era interesante cómo cada uno le veía cosas distintas a los libros, ¿no? Ya. Club de lectura en la nube también. Pues no hay muchas formas, ¿no? Y te amplía la visión de la vida, no puedes dejar de hacerlo. Tienes que tener ganas de leer, eso sí, ganas. Es diferente del control de lectura. El control de lectura es una imposición vertical que te tensa, ¿no? Porque tienes que leer antes de tal hora para tal exposición. Uy, qué desesperación. Y lees a medias, además, lees a la volada. De tal modo que te va generando mediocridad y no es justo que vayamos por ese camino y nunca se te queda, ¿no? Miren, he tenido varios alumnos que cuando tú le preguntas, por ejemplo, ¿te acuerdas de dónde sale la varianza, la covarianza? No, ya me olvidé. ¿Por qué? Porque ya pasé el curso de estadística, ¿no? Entonces, eh, si es así, si terminas la universidad en un ciclo y te dan tu cartón para ser economista, administrador, lo que sea, y a los 6 meses te olvidaste, deberían quitarte el cartón, ¿no? Ya el cartón no sirve, porque las cosas deben ser inolvidables, inolvidables, lo que lees, lo que aprendes, debe quedarse, debe ser no solo un proceso en el cual el profesor te toma un examen y lo pasas, ¿no? Con 11, 12, 13, la nota que sea, o con 20, pero lo aprendiste de paporreta sin entender el fondo del asunto, sin saber para qué sirve. Eso, otra vez, hace que te olvides rápido porque no te interesa. Tú deberías estar en la universidad porque te interesa el tema, ¿no? Cuando yo me fui a estudiar a Alemania, vi que era eso. La universidad era un sitio donde la gente iba porque le interesaba saber. Cada cual corría de un sitio a otro porque estaba buscando saber lo que le interesa. Y entonces nadie necesitaba que le pongan un control de lectura. La gente leía porque le interesaba. La evaluación era simplemente una conversación con el profesor. El profesor se daba cuenta que habías avanzado. Y al final del semestre no te ponía una nota, te daba un papelito que decía usted aprobó. Pero si aprobaste porque sabes un montón, porque has aprendido, porque entiendes, porque has avanzado, ¿no es cierto? Bastaba el papelito para que tú puedas seguir otros cursos y seguir avanzando, buscando los conocimientos que tú necesitas, que a ti te interesan para tu tesis doctoral. El objetivo ni siquiera era ser un profesional y saber tales o cuales cosas. No, era tú debes querer saber un tema que te interesa porque tú quieres descubrir algo, quieres encontrar algo que no se ha encontrado todavía, ¿no? Y ese es el objetivo de una tesis doctoral, poder demostrar algo que otros no han podido mostrar todavía. Y ese es el aporte, y eso es lo que tienes que defender en una tesis doctoral, ¿no? Con tu hipótesis, con tu gran pregunta, ¿no? Y con la investigación que tú haces para saber eso que te interesa. Por eso el tema que estamos tomando a todos ustedes les debe haber parecido interesante, eso de la abundancia, cuando en la universidad no te hablaban de abundancia. Es un tema que hay que desarrollar y que hay que convencer a la gente que debe ser el camino. ¿Para qué? Para que las demás categorías de nuestro cuadro de dicotomías puedan funcionar con facilidad. Porque
Si hay escasez, la escasez te va a arrastrar a la competencia. La competencia ante una escasez muy fuerte va a ser la competencia va a ser también muy fuerte y va a ser a la mala. Va a terminar con cualquier reglamento que le quieras poner a la competencia, ¿no? En los deportes le pones reglamento a la competencia, ¿no? Pero ahí tienes árbitros, tienes jueces, etc. ¿Por qué? Porque no estás haciendo un trabajo para que tú seas competente, sino para que le ganes al otro. El objetivo no es ser ganarle al otro. El objetivo no es ser que tú seas líder de la sociedad, sino que tú seas líder de ti mismo, ¿no? Tú no debes querer estar por encima de nadie, ni tampoco por debajo de nadie. Hegel, el gran filósofo alemán, decía, nadie se vuelve amo si nadie se vuelve esclavo. No hay que aceptar que te esclavicen. De esa manera, nadie puede ser tu amo. Tienes que ser respetado y tienes que respetar, eso es todo, ¿no? La relación debe ser horizontal y por eso en el cuadro dicotomía íbamos por categorías como esas, ¿no? ¿Cómo construyes a la economía? Y por eso decía, la crítica a el Banco Central. La política del Banco Central debe ser coordinada con la política económica general del país, que tenga una visión a largo plazo. Por eso la planificación, el planeamiento estratégico del país es importante, no solo del país, sino de la sociedad en conjunto. ¿Por qué? Porque si tú dices ya el mercado, que vive el mercado, yo también digo que vive el mercado, ¿no? Pero ¿cuál es el mercado? Resulta ser el mercado mundial de todos los que compran el producto que yo hago, ¿no es cierto? El mercado no puede ser una distorsión de un grupo de personas en un país. ¿Por qué? Porque si yo voy a producir solo para el país, ese producto va a tener dos precios. Va a tener el precio en el país y puede tener un precio en el exterior. En el exterior de repente el bien va a ser escaso, ¿no? El objetivo es que también resulte ser abundante para todos, pero con la condición de que los demás productos que yo necesito, yo soy productor de A, pero necesito el producto B también debería ser lo suficientemente abundante para que lo podamos intercambiar en el mercado. Un mercado donde la tendencia deba ser cada vez a trabajar menos como obligación. Un apoyo colectivo, pues, de tal modo que no haya conflicto. Al bajar los conflictos, vas a mejorar la relación entre los seres humanos, ¿no es cierto? Y eso lo logras con la abundancia de cada producto. Abundancia en la medida de lo posible, una tendencia hacia la abundancia, digamos, de los bienes. Abundancia absoluta es utopía. ¿Por qué? Porque siempre en la dinámica de la generación de los bienes van a haber algunos bienes que al comienzo son escasos porque son nuevos, porque recién sale el prototipo. El prototipo es la expresión de la escasez máxima, ¿no? Bueno, la escasez máxima es cuando no hay nada, ¿no es cierto? Pero cuando tienes el prototipo, tienes un bien que de repente la gente comienza a darse cuenta que es necesario y cada vez va a querer la gente más ese bien. Y va a haber escasez de ese bien al comienzo. Luego viene la actividad productiva dentro de una tecnología de producción en masa que permite que algo que antes era escaso, que se llamaba teléfono, ahora es abundante. Es teléfono, es un montón de cosas más acá. Hay infinidad de cosas acá metidas, ¿no? ¿No? Acá tienes hasta una enciclopedia, ¿no? Tienes enciclopedia, tienes todo lo que quieres saber, prácticamente ahora lo puedes conocer por esto, ¿no?
Mi costumbre, por ejemplo, es que cada 6 meses yo tengo que ir a hacerme un chequeo porque me operaron del corazón hace 15 años. Pero ahora, pues, automáticamente voy a tener una cita virtual con el médico. ¿Y por dónde la he encontrado? Por acá, ¿no? La cita virtual la he pagado por acá, ¿no? La he establecido. Mañana a las 11 de la mañana tengo mi cita con el médico y el médico me va a dar mis recetas, ¿no? Y ya. Y entonces, esto es una expresión de abundancia. La abundancia no solo es teléfono individual, sino ahora es teléfono individual con todos los ingredientes que tiene, ¿no? Y todo metido en un aparatito tan chiquito y de tan bajo peso como esto. Antes tú tenías que tener enciclopedias, libros, colecciones, ¿no? Mi primera biblioteca, ¿saben cuál es? Vamos a ver. Es esta colección, incluso con su mueblecito. Esta colección de 20 tomos. Lo primero que me compró mi papá se llamaba El Tesoro de la Juventud. ¿Mm? Pregúntenle a sus abuelos, porque de repente sus padres ya no se acuerdan. El Tesoro de la Juventud fue un boom en su época. Los niños teníamos que tener el Tesoro de la Juventud. Y si alguien lo tiene, revísenlo, van a encontrar maravillas ahí. Había en cada tomo de estos 20 tomos había una parte, ¿no? Que se llamaba el libro de los por qué. Sí, el libro de los por qué. Y tenías preguntas, tienes cuentos y tienes muchas cosas. No era una enciclopedia normalmente parte, creo que yo lo tengo ya, revísalo, vas a ver, ¿no? Lo que encuentras por ahí. Por supuesto que está desfasado con respecto a la época, ¿no? A la época en que vivimos, pero vas a encontrar increíbles cantidades de cosas, ¿no? Y todo es en blanco y negro. Creo que no hay ninguna lámina color. Eh, ya, entonces, pero así comienza, pues, ¿no? Así comienza tu afición por los libros, ¿no? Claro, también hay libros electrónicos, ¿no? O sea, los libros que los lees a través de unas maquinitas, también hay eso por acá, ¿no? ¿Estás? Libro electrónico lo tengo por otro lado. Todas esas cosas son el resultado de un avance tecnológico y ese avance tecnológico nos facilita la vida, ¿no? Tan es así que ahorita no tenemos que ir a un salón de clases. ¿Qué piensas de los salones de clase ahorita? Están todos vacíos en la universidad. Todos vacíos. ¿Mm? Ah, más bien, algunos me dirán, pero ¿para qué se necesitan bibliotecas si ya tú puedes tener todos los libros? Claro, yo soy la generación ya de sus abuelos, ¿no? De ustedes, ¿no? Tengo una nieta de 17 años, así que sí, pues, ¿no? Antes yo hablaba de ustedes como si fueran mis hijos, pero ahora no, ahora tengo que hablar como si son mis nietos. Pero el tema de hoy está concentrado en este esfuerzo, que sería interesante que lo trabaje. Más aún, he pensado que podría ser una tarea bien simple, hacer un diagrama de cómo así podemos llegar a que la economía sea estable y hasta progresiva, pueda mejorar. Si es que en lugar de que el Banco Central esté pensando en mantener una inflación de 2%, más bien comience a pensar en una inflación negativa, de tal modo que cada vez más la tendencia sea a que el tipo de cambio con respecto a otras monedas como el dólar, por ejemplo,
el tipo de cambio sea cada vez más fuerte la moneda del Perú. Miren, durante prácticamente toda mi vida, hasta el 2008, o sea, desde el año 49, que bueno, yo nací en el 49, ahí no era muy consciente, digamos que a los 5 o 6 años de edad, años 54, 55, ¿no? Hasta el 2008, yo nunca vi un proceso de revaluación de la moneda nacional, de revaluación. Siempre había devaluaciones constantes. Cada vez se necesitaban más soles para comprar un dólar. Cada vez más soles para comprar un dólar. En los momentos de inflación, hemos llegado a cambiar varias veces la moneda. Estoy hablando en el transcurso de mi vida. Antes han habido otras monedas peruanas. Ha habido la libra peruana, por ejemplo. Se llamaba libra peruana porque la referencia era la libra esterlina. Acuérdense que el dólar es una cosa de los últimos 75 años como moneda principal, ¿no? O sea, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Antes de eso, había mucho de referencia con respecto a la libra esterlina, ¿no? Y entonces siempre vi devaluaciones. Nunca creí posible incluso una revaluación de la moneda, hasta que llegó la crisis del 2008. Antes de comenzar la crisis del 2008, el tipo de cambio llegó a 3.40, 3 soles 40 el dólar. Por si acaso, 3 soles 40 me refiero a 3 nuevos soles, ¿no? O sea, 3.40 nuevos soles. El nuevo sol comenzó valiendo algo así como 98 centavos de dólar. El nuevo sol. Y luego siguió la devaluación. El nuevo sol empieza prácticamente al comienzo de los 90, ¿no? Con el gobierno de Fujimori. Después de la hiperinflación, donde el INTI se vino abajo, ¿no? Entonces, nuevo sol comienza debajo de $1. Luego llega a estar 1 a 1, pero dura muy poco tiempo. Y la devaluación sigue constantemente, la devaluación del sol, ¿no? Hasta llegar el 2008. En 2008 llegas a 3.40 y con la crisis del 2008 el sol comienza a revaluarse y llega a 2 soles 57. A 2 soles 57. Y dije, ¿qué ha pasado? ¿No? 2 soles 57, el sol se ha revaluado, ¿no? Cada vez necesitan menos soles para comprar un dólar. Profe, la devaluación es producto de poco crecimiento que tiene la economía por sí mismo. Mira, incluso, claro, lo que pasa es que tienes poca industria. ¿Qué pasaría si no solo tienes industria, sino si tienes innovación tecnológica en la industria? Lo que tú haces con la innovación tecnológica, ¿no? Es una economía, tiene que ser una economía, tienes que decidirte por tener una economía nacional, ¿de acuerdo? Una economía nacional con diversificación de tus productos. Claro, por eso tienes que pensar diferente. Tienes que decir, oye, yo necesito hacer, si quieres encontrar una equivalencia, tienes que tratar de ser como los japoneses después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, meterte en la producción de algo que marque una seria diferencia con la productividad del resto del mundo. Y los japoneses se metieron en electrónica.
A ver, claro, mira, en Japón la gente casi nunca hace huelga por aumento de sueldo. ¿Por qué no hacen huelga por aumento de sueldo? Porque cada vez su moneda vale más y entonces no suben el sueldo, pero cada vez tienen más capacidad de compra. ¿No es cierto? En los años 70, un dólar era equivalente a 300 yen. 300 yen. Hoy día estás cerca de que un dólar está en 100 yen. O sea, tú hoy día tienes el triple de capacidad de compra que en los años 70 en el Japón, sin que te hayan aumentado el sueldo. ¿No es cierto? Pero ¿qué tienes que cuidar? Que esa innovación tecnológica no genere un desempleo que hace que el precio que tiende a la baja sea por recesión, sino que la gente que deje el empleo porque una máquina lo reemplazó sea reubicada en otra actividad productiva también de alta tecnología. El producto tuyo tiene que entrar al mercado. Hoy día depende mucho de la exportación, pero por eso en el Perú tú tienes cosas que no tienes que repetir lo que hizo Japón, exactamente, no puedes meterte también en electrónica en este momento. Ahí tenemos serios problemas. Lo que sí tienes en el Perú es una diversificación de productos agrícolas que hace que los cocineros sean buenos. En el Perú, ¿por qué son los chefs un gran punto a favor de la economía peruana? ¿Por qué? Porque tienen diversidad de productos para hacer mezclas. Y de esas mezclas te vuelves un sibarita, te vuelves un experto en calidad de comida. Te vas a cualquier sitio del mundo y el peruano se siente desilusionado con la comida de otros sitios. El peruano está acostumbrado a comer bien porque tiene sazón. Y esa sazón es producto de la diversidad de las materias primas que tienes. Ahora, la materia prima que tienes acá se produce en cantidades pequeñas. ¿Por qué? Porque no se ha avanzado en el desarrollo tecnológico de esa producción. No se ha mejorado la productividad de esa variedad. No se trata de que diga, bueno, somos buenos en espárragos, vamos a producir espárragos para todo el mundo y entonces tu producción es extensiva de espárragos, pero solo espárragos, ¿te das cuenta? No, tú tienes diversidad y deberías ver la manera de mejorar la productividad de esa diversidad. Y por eso tienes que usar tecnologías diversas. Tienes que utilizar, como decíamos, creo que en un momento de nuestras clases, ¿no? La concepción histórica de que originalmente el ser humano se movía en línea recta para conseguir su comida. ¿Por qué? Porque cazaba, pescaba, recolectaba. Se le acababa y tenía que irse a otro sitio. ¿No es cierto? Así vivía. Después viene una gran revolución hace aproximadamente 12.000 años, que es cuando el ser humano aprende a utilizar la semilla para reproducir un bien. Y ya no tiene que moverse porque se queda en dos dimensiones. Ya no está en un movimiento lineal, sino en dos dimensiones, en un terreno, y hace reproducir la tierra. Hoy día las tecnologías de la producción de alimentos te llevan, como decía yo, a esa fascinación que me generó el descubrir la clonación por lo que hizo un profesor de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, un profesor Stewart de la Universidad de Cornell. Pero ¿saben cuál es la sorpresa más grande? El año pasado, yo siempre voy con la universidad a hacer estos supervisiones de prácticas preprofesionales en provincias. Y hubo una alumna de la universidad que se fue a una empresa a trabajar en Trujillo. Y resulta que su papá trabaja en Trujillo. ¿Pero qué es su papá? Su papá resulta que estudió economía en San Marcos, acá en Lima.
Luego, siendo economista, entró a un programa de la Marina de Guerra y se asimiló a la Marina como economista y llegó al grado de capitán de navío. De capitán de navío se retiró de la Marina y le dieron su indemnización. Y con eso aprovechó que había toda una discusión sobre la posibilidad de comprar tierras en el norte, aprovechando esta irrigación una irrigación grande que ella por Trujillo, ¿no? Y comenzó a investigar producción de arándanos. ¿Pero en qué ha terminado? Resulta que allá en Trujillo tiene un laboratorio suyo, con 2, 3 empleados. Pero esos empleados son técnicos de primera calidad. ¿Expertos en qué? En clonación de arándanos. Y en una gaveta tiene probetas con arándanos clonados, una gaveta de 2 metros. Tiene arándanos clonados por el equivalente a 4 hectáreas de producción de arándanos en la tierra. Entonces dije, ah, caray, yo antes sabía de la clonación por lo que había leído en el periódico, pero primera vez que lo veí, y lo veí en el Perú, en Trujillo. Y esto me pareció fascinante. Esto es mejorar la tecnología y la producción, es hacer que los arándanos sean más resistentes a los cambios climáticos, a las pestes, a todo, simplemente por trabajar muy bien las condiciones de estrés que pueden sufrir los arándanos, ¿no? Y lo prueban en un laboratorio. Es increíble. Pero no solo tienes clonación, tienes hidroponía, tienes aeroponía, tienes nuevas técnicas que te permiten ya no pensar en las 2 dimensiones de la Tierra, con los riesgos que la Tierra tiene. La Tierra tiene el riesgo de que no llueva, tiene el riesgo de que hayan pestes, pero en un ambiente cerrado y controlado, en un edificio, tú puedes multiplicar las cantidades de hectáreas para tu producción. Y puedes producir entonces en abundancia, de tal modo que, para comenzar, no solo produces para el Perú, produces para todo el mundo, ¿no? Fíjense, por ejemplo, comida italiana. En todo el mundo encuentras tus restaurantes italianos. Comida mexicana. En todo el mundo encuentras tacos, comida mexicana. Comida peruana no encuentras en todo el mundo. ¿Por qué? Porque nos falta tener la productividad suficiente de esas materias primas que hace que nuestros restaurantes puedan estar en todo el mundo en las condiciones adecuadas. Y eso mejora tu PBI. Eso te hace competitivo. Te hace competente, ¿no? A nivel mundial. Al comienzo puedes entrar con una producción tipo boutique, que es lo que hacemos ahora con la comida. Pero eso debería tener una perspectiva si te desarrollas más. Más aún porque la comida es lo más importante que necesitan los seres humanos para la sobrevivencia. Todos los seres humanos necesitan comer, desde el más rico hasta el más pobre. Y entonces, por ahí debería ser el gran esfuerzo de las políticas económicas. Las políticas económicas tienen que tener una visión así de largo plazo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Y cuál sería el factor que hace que así como yo estudio en la universidad o tú estudias en la universidad para ser útil a la sociedad, todos en el Perú deberíamos trabajar para ser útiles para el mundo? No solo produciendo minerales, sino, por ejemplo, los minerales transformándolos en metalurgia aquí en el Perú. ¿No? O sea, está bien que haga minería, pero a la minería debes darle valor agregado. Y eso implica que des empleo acá. Y empleo de calidad, pues no solo empleo en
pymes, ¿no? Tienes que ir más allá. La perspectiva incluso del empresariado en la universidad para los administradores implica, sí, la moneda se revalúa, porque si tú eres capaz de entrar a competir con un precio menor, porque tus costos son más bajos, entra a competencia y entras al mercado con un precio menor. Y si los precios menores en general, o sea, generas una mayoría de precios menores, te beneficia a ti porque entras al mercado, exportas, te llenas de moneda extranjera, ¿no? ¿Y qué pasa con esa moneda extranjera? Vale menos con respecto a tu moneda nacional. Evaluando. Entonces, lo que tenemos que hacer es conectar esa relación de la moneda nacional con la moneda extranjera y lograr eso que han hecho los japoneses, ¿no? La calidad de vida en Japón es totalmente diferente. La tranquilidad con lo que los japoneses mandan a sus niños al colegio en el sistema de transporte masivo, ¿no? Donde toda la gente cuida a los niños. Es una actitud constructiva de sociedad, ¿no? El ideal es que nadie le tenga miedo al otro, que no pienses en competir, ni en ganar, ni en matarlo, ni en robarle, nada, ¿no? Sino en construir la sociedad, ¿no? Por eso, el punto de partida debe estar, para mí, le digo, en la salud de las mujeres en edad fértil. Por ahí comienzo, yo no comienzo con los niños, comienzo en la salud de la mujer en edad fértil, ¿no? Si tú logras la salud de la mujer en edad fértil, va a tener un niño completo, o sea, una persona completa. ¿Completa qué significa? Que su cerebro se forme bien porque su madre le transmite calidad de nutrientes, ¿no? Y porque su cuerpo se forme bien. No va a ser un subhumano como lo que estamos haciendo en el Perú cuando tenemos niveles de anemia muy altos, ¿no? Eso es el punto de partida. Entonces, ¿te das cuenta cómo tienes que planificar? Tienes que saber dar prioridades al gasto público, ¿no? El gasto fiscal debe tener prioridades claras. Primero, mujeres en edad fértil. ¿Hasta cuándo? Con toda seguridad, hasta que la mujer llegue tranquilamente a los 45 años. ¿Por qué? Porque en el Perú hay mujeres que tienen bebés a los 40, 42 años y tienen que darles de mamar. Y la leche materna tiene que tener calidad para nutrir bien al niño cuando ya nació. No solo cuando está embarazada, sino cuando ya nació. ¿De acuerdo? Y ahí al niño tienen que cuidarlo, lógicamente. Tienen que garantizar que esté bien nutrido. Perdón, un ratito. Aló, aló, aló. Sí. 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 Sí, perfecto. No, pero le rogaría si me puede llamar en una media hora, pues estoy en clase. ¿Ya? Muchas gracias, gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias, hasta luego. ¿Ves? Tengo por el aplicativo de Sana me están llamando para mi cita con el doctor, ¿no? Mi cita virtual. ¿Te das cuenta? Todo eso es tecnología y nos facilita las cosas. La última vez que le eché gasolina a mi carro fue en abril. Y el carro tiene más de medio tanque todavía. Mis costos por ese lado. De alguna manera mi calidad de vida ha bajado a pesar
de que ahora mis ingresos son menores. ¿Por qué? Porque la AFP no me da el sueldo que yo tenía antes, ¿no? Me da menos, pero tengo menos gasto. ¿Ropa para qué? Pijama nomás. Más aún, esta clase supongo que debe ser como una pijamada, ¿no? Y, y nadie se ofende, ¿no? Hay cosas que debemos aprender de esta pandemia. Como les digo, yo me siento bien porque ahora puedo hacer algo que antes no podía hacer con la frecuencia que merezco. Es decir, mi máquina de remar, ¿no? Segundo, tengo más tiempo para leer, para descansar, para pensar, ¿no? ¿Qué es lo más importante que todos deberíamos estar haciendo? Pensar. ¿Alguien levantó la mano? ¿No quiere una cosa marcada? La mano está levantada. Ya. Entonces, planteo una tarea. En la siguiente clase vamos a ver la tarea anterior, ¿ya? La tarea anterior que ya me mandaron todos sus resultados. Vamos a verlo en la siguiente clase. Pero ahora vamos a hacer una tarea. Piensen en esta posibilidad de que estoy diciendo, una línea lógica, ¿no? Diagrama, una línea lógica de qué se necesita para que un proceso de evaluación no sea un proceso de reevaluación monetaria, no sea dañino, sino sea constructivo. Porque siempre nos han enseñado que la reevaluación monetaria va en contra de las exportaciones, etcétera. Bueno, hasta donde sé, los japoneses que han revaluado su moneda, les ha ido muy bien, ¿no? Son reyes en varias cosas que exportan, ¿no? Puedes escribirlo también, pero que sea lógico, una secuencia lógica, ¿no? Es lo más importante, que lo podamos luego sustentar, ¿no? La pregunta es, ¿cómo una revaluación puede ser constructiva para el desarrollo de la economía? Hablo de la economía en general porque puede ser la economía nacional como la economía mundial, etcétera. Puede ser la economía de tu manzana, incluso ahí donde vives, o de la cuadra donde vives. ¿No es cierto? Ya hemos dicho en algún momento, ¿qué pasa, por ejemplo, si simplemente comienzas a coordinar con tus vecinos la compra de arroz para la semana? La compra, ¿por qué? Porque se supone que todos compran arroz. Eso depende de una encuesta, ¿cierto? Haces tu encuesta y sabes qué es lo que más quieren comprar todos o cuáles son los productos que todos los de tu cuadra quieren comprar de todos modos. Entonces, con esa lista elemental, le vas a ayudar a todos, porque no todos van a tener que ir a comprar y perder su tiempo. O no todos van a tener que pedirle al delivery que tiene un determinado precio, sino que vas a poder entrar de repente a un delivery, pero un delivery mayorista, ¿no es cierto? Que te venda a precios mucho más bajos. Entonces, hay muchas maneras en que uno, simplemente coordinando con la gente, no compitiendo, no aislándose, tú consigues resultados mucho más grandes. En términos, por ejemplo, de la actividad agrícola. La actividad agrícola, al comienzo, tiene que ser con la técnica que conoces. Y poco a poco deberías ir entrando, ¿no?, con la cooperación, por ejemplo, de universidades. Si tú tienes, por ejemplo, 2 hectáreas de tierra, digamos ya que colapse WOM, colapse Plaza Vea, ¿no? Y colapsan, ¿por qué? Porque de repente, pues, un día cerraron la carretera central y ya no entra la comida, ¿no? O te cierran los puertos y no entra lo que normalmente se importa de comidas. Entonces tienes problemas, pues.
cómo debería ser la distribución de la tierra para que tú empieces con la tecnología que conoces a hacer producir tu tierra. Y cómo debería ser la forma de asociación con las otras personas que tienen tierra, ¿no? En la casa donde yo vivo ahora, que ¿no? Ya vivo aquí hace 23 años, tenemos un jardincito. El jardín está rodeado por un muro, pero si tú ves que hay detrás del otro muro, hay el jardín de otros vecinos. Están los jardines de otros vecinos. Cada uno tiene su jardín, ¿no? Uno de mis vecinos, lo que hizo hace un tiempo, me da envidia, fue cambiar la tierra de su jardín. Y trajo tierra muy fértil y comenzó a sembrar cosas que sirven para comer. Aquí porque, bueno, yo vivo en esta casa porque es la casa de mi esposa, ¿no? La tendencia ha sido tener simplemente plantas bonitas. Pero no se come lo que producen estas plantas. Mejor sería, de repente, aprender del vecino, ¿no? Para lo cual tienes que conversar con él. Pero yo al vecino no lo conozco, porque tenemos un muro ahí. Y cada uno entra con su control remoto a su casa. ¿Te das cuenta? Entonces, encontremos mecanismos, y ese es el objetivo de la tarea, ¿no? Una descripción, ¿no? lógica, de cómo podríamos tener una economía donde el objetivo sea, por ejemplo, que la inflación anual sea negativa en un punto. Inflación negativa en un punto, sin que deteriore la tendencia al pleno empleo. O sea, que camines hacia un pleno empleo formal incluso. Debe ser toda una lucha en el Perú, donde has tenido incluso crecimiento en los últimos 30 años, pero donde lo que no ha crecido es el empleo en cantidad suficiente. Por eso tienes 70 o más del 70% de informalidad en la economía. ¿No? Hay que romper con ideas que nos han metido en la cabeza, ¿no? Nos han hecho creer que el gobierno de Fujimori fue el que comenzó con la economía neoliberal hacia la empresa. Un momentito. Lo primero que hizo el gobierno de Fujimori fue tenerle miedo a la organización de los sindicatos en la empresa. Y le tuvo miedo, ¿por qué? Porque podían parar, etc. Ahora, ¿qué hizo? Miren, antes de que exista el metropolitano, antes, por ahí por el Zanjón, en la avenida Paseo de la República, había una empresa pública que hacía el transporte en los que le llamaban los ómnibus Ícaros. Era la marca de ómnibus, el Ícaros. La empresa se llamaba Enatru, ¿no? Enatru. Y los Enatru corrían por ahí. ¿Qué hizo el gobierno Fujimori? Dijo, ¿sabes qué? No, porque me pueden hacer huelga. Y cerraron esa empresa, la liquidaron. Y con esa liquidación a cada uno le dieron una parte de plata para que se comprara su combi. Y ahí comenzó el mundo de las combis. Ahí comenzó el mundo de las combis, ¿no? Cada uno podía hacer transporte público, incluso hasta con unidades de 3 ruedas. Y es ahí donde floreció el mundo de las mototaxis. ¿De acuerdo? Fue un descalabro. Libre competencia, sí. Las mototaxis están en libre competencia. Libre competencia combi, sí, ahí tienes libre competencia. Pero si tú observas cómo funciona el sistema de transportes en las ciudades más importantes del mundo, vas a ver que incluso la ciudad donde yo estudié, que es en Berlín, ¿no? En Alemania, es la cuarta ciudad más importante en sistema de transporte ordenado. Y donde el sistema de transporte es público. Pero la necesidad de subsidio es mínima. ¿Por qué? Porque funciona bien, porque está bien calculada,
¿no? Porque la población tiene cómo pagar su pasaje. Porque la gente trabaja, tiene empleo. Hay una tendencia al pleno empleo. Y los viejitos tienen una pensión razonable, que pueden pagar sus pasajes, y pueden pagar su comida, y pueden hasta irse de vacaciones. ¿Por qué tienes una economía de pleno empleo? O tendiente al pleno empleo. ¿No es cierto? Que hay crisis, sí, pues a veces el empleo sube, el desempleo sube al 6%, 7%. La pandemia debe haber hecho también problemas, ¿te das cuenta? Pero no están pues en los niveles en que estamos nosotros, en que lo que reina es la informalidad, que significa un empleo desorganizado, ineficiente, etcétera, ¿no? Bueno, pues, entonces, esa sería la tarea, y donde la recomendación tendiente debería ser, oye, revaluemos la moneda, ¿no? ¿Por qué nuestra moneda tiene que valer menos? Los exportadores se hacen una ilusión, fíjense, cuando ellos creen que debe devaluarse la moneda, porque aparentemente los exportadores se sienten contentos con la devaluación de la moneda. ¿Por qué? Porque por cada cosa que exporten van a adquirir un dólar que va a significar cada vez más soles. Pero los soles van a valer cada vez menos. ¿Me explico? Los soles van a valer cada vez menos. Entonces te haces una ilusión. El objetivo es que tu sol valga cada vez más, ¿no? Y de esa manera tú logres una sociedad más tranquila, donde la tendencia, por ejemplo, a la huelga por aumento de sueldo no exista. ¿Mm? Ya. ¿Qué les parece? Piensen en algo así, distinto, o sea, algo atípico, no solo la repetición. Es una política monetaria contractiva. A ver, aquí me estás poniendo, a ver, ¿quién es el que me está escribiendo ahí? Profe, dices, los únicos mecanismos para que se revalúe la moneda es una política monetaria contractiva o una política fiscal expansiva, ¿no? Mira cómo te estás concentrando en el tema monetario. El tema monetario debe ser una consecuencia del sistema productivo. Acuérdate que la economía tiene como objetivo principal el tener producto. Por eso es que tenemos que volver a la economía central. La economía central es la economía del producto, ¿no? Claro, pues, pero lo que está pasando es que, por eso, tu línea debería comenzar, oye, ¿qué pasa si comienzo a mejorar o sea, a darle prioridad a la producción con tecnología de los productos agrícolas que tenemos, ¿no? O incluso a que no todo el mineral extraído del Perú resulte yéndose a los mercados internacionales, donde estás a la deriva de qué es lo que pasa con ese mercado internacional. Sino que tú, no, si quieres, vamos a hacerlo para la siguiente semana, ¿no? O sea, para dentro de una semana, para el martes siguiente. ¿De acuerdo? Eh, claro, porque hay que pensar un poco, hay que pensar, ¿no? Y más aún, hay que pensar más, sobre todo porque estamos hablando de algo que no es lo típico. De acuerdo, Magali, sí. Sí, lo que yo básicamente necesito es un diagrama. Si lo puedes expresar en un párrafos, también puede ser, no me molesta. Pero lo que importa es que te pongas a pensar tú, así, agarres tu cabeza y dices, a ver, ¿cómo hacemos? ¿No? ¿De acuerdo? Muy bien.
Bueno, pues quedamos en eso, ¿ya? Ya está sonando el estómago, creo. Gracias por lo de Goodreads. Nos vemos. No tengan miedo si se equivocan. No tengan miedo si se equivocan. Del error sale la mejora. Así que cuídense todos. Corto la grabación ahorita. El hambre aqueja. Saludos.